Bueno, bienvenidos a Opoloco. Vamos con el test 5, que mientras lo repaso, pues lo comparto con todos aquellos que tengáis interés. Ya sabéis que podéis escuchar el vídeo o si os molesta mi voz, pues lo silenciáis y vais viendo las preguntas que voy marcando, como cada uno quiera. Empezamos. La primera, la Constitución Española de 1978 fue promulgada en la fecha A, 6 de diciembre de 1978, B, 29 de diciembre de 1978, C, 30 de diciembre de 1978 y D, 27 de diciembre de 1978. La promulgación de la Constitución fue el 27 de diciembre de 1978. 2. Esta pregunta es muy actual de ahora de principios del 24. El último artículo reformado hasta la fecha del título primero de la Constitución ha sido el A 21.1, B 13.2, C 49 y D 12. Hasta final de 2023, esta pregunta se podía haber respondido con la B, el 13.2. Pero recientemente, dentro del título primero, ha sido reformado el artículo 49, letra C. El artículo 18.1 de la Constitución se garantiza A, la igualdad ante la ley, B, el derecho a la vida, C, el derecho al honor, D, la libertad de expresión. El artículo 18 es el relativo a la intimidad. Estamos en la C, el derecho al honor. 4. Según el artículo 23 de la Constitución Española, los ciudadanos no tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. B. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. C. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos solo por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. En este caso, parece que todas son muy similares. Si bien vemos que en la A te dicen no tienen el derecho, lo cual ya estamos viendo que no va a ser la correcta. Y en la C te dice solo por medio de representantes, también chirría. Por tanto, la respuesta correcta es la B. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. La 5. Conforme a la Constitución Española, cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada A, por las comunidades autónomas mediante ley, B, por las Cortes Generales mediante ley orgánica o C, por el Pleno de la Diputación Provincial. La alteración de una provincia, estamos hablando de algo bastante tocho. Por tanto, aquí estamos hablando de que la respuesta va a ser la B, por las Cortes Generales mediante ley orgánica. 6. En una propuesta de revisión del título preliminar de la Constitución, se procederá a la aprobación del principio por la mayoría de 2/5 de cada Cámara y a la disolución inmediata de las Cortes. B, por mayoría de 3/5 de cada Cámara. C, por mayoría de 2/3 de cada Cámara y a la disolución inmediata de las Cortes. O D, por la mayoría de 1/3 de cada Cámara y a la disolución inmediata de las Cortes. Si hablamos de revisión del título preliminar, estamos hablando de una mayoría de 2/3 de cada Cámara y a la disolución inmediata de las Cortes.
Respuesta C. A los efectos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, tendrán capacidad de obrar ante las administraciones públicas, señale la incorrecta. Incorrecta. A. Las personas físicas o jurídicas que ostenten la capacidad de obrar con arreglo a las normas administrativas. B. Los menores de edad para el ejercicio y su defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Esa parece ser correcta. C. La anterior es correcta, pero se exceptúa... No, esa es incorrecta. Me lío. No. Empezamos. Estamos hablando de que, ¿lo ves? Estas son las preguntas las que te dicen, señala la correcta, la incorrecta. Aquí nos preguntan por la incorrecta. La anterior es correcta, pero se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados cuando la extensión de la incapacitación afecta al ejercicio y defensa de los derechos e intereses que se trate. D. Cuando la ley lo declara expresamente, los grupos afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes autónomos. Es decir, todas son correctas, pero la cuestión es que te dice con arreglo a las normas administrativas. Y realmente aquí, en la ley de procedimiento administrativo te habla de normas civiles. Por tanto, esta ya es incorrecta. Las demás son correctas. Los menores de edad, excepto los menores incapacitados y los grupos de afectados. La 8. Según el artículo 48 de la Ley 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el defecto de forma del acto que carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados se determinará que es un acto de nulo de pleno derecho, anulabilidad del acto, irregularidad del acto o todas son correctas. Ya de por sí estamos hablando del artículo 48, que es el de los actos anulables, ¿vale? Que nos va a dar que la respuesta va a ser la B. Además, te habla de defecto de forma, si no te hubiesen puesto el artículo 48. El defecto de forma del acto que carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin de lugar a la indefensión. Determinará la anulabilidad del acto. La respuesta es la B. Las fases del procedimiento administrativo son A. Iniciación, ordenación, instrucción y finalización. Suena bien. B. Registro, sanción, audiencia, impulsión. No tiene ni pies ni cabeza. C. Iniciación, finalización, silencio negativo y contratación administrativa. Tampoco tiene sentido. Y D. No hay fase del procedimiento administrativo. El expediente se tramita como un todo en virtud del principio de igualdad y de lo dispuesto en los bandos municipales, los cuales pueden innovar la ley. Bueno, aquí el que hizo la pregunta estaba, yo qué sé, un tanto piripio o lo que fuera, porque esta sí que es una pregunta revelada. Iniciación, ordenación, instrucción y finalización. La A. 10. Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad. Declaraciones responsables y comunicación. ¿Desde cuándo se hace? Te dice desde cuándo se reconoce ese ejercicio o derecho. Desde la notificación del acto administrativo por el que se autoriza al interesado la posibilidad de comenzar la actividad solicitada. Desde el transcurso del plazo de alegaciones una vez notificado el acto administrativo por el que se autoriza el comienzo de la actividad solicitada. Desde el día de su presentación sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las administraciones públicas. Suena bien. Desde el día de su presentación sin perjuicio de la resolución de los recursos que se hubiesen presentado por los interesados en el procedimiento. Sin perjuicio de la resolución de los recursos que se hubiesen presentado por los interesados en el procedimiento. No. Las declaraciones responsables y las comunicaciones permiten el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad desde el día de su presentación. Por eso es la razón de ser de esto de las declaraciones responsables. La C. La Ley de Procedimiento Administrativo establece que el órgano al que corresponda la resolución del procedimiento
cuando la naturaleza de este lo requiere, podrá acordar un periodo de información pública. Periodo de información pública. Señale la respuesta correcta en relación a este trámite de la información pública. La incomparecencia de este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento. Suena bien, no es obligatorio tener que acudir a realizar algo en relación a la información pública. B. El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a disposición de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos de la sede electrónica correspondiente y determinará el plazo para formular las alegaciones, que en ningún caso podrá ser superior a 30 días ni inferior a 10. En ningún caso podrá ser superior a 30 días ni inferior a 10. C. La comparecencia en el trámite de información pública otorga por sí misma la corrección de interesado en el procedimiento. Esto ya sabemos que no está bien. La respuesta correcta en este caso es la A. Si no me equivoco, la B era porque creo que sí puede, que dice aquí, en ningún caso podrá ser superior a 30 días ni inferior a 10. Puede ser superior a 30 días, si no me equivoco. Aquí habría que revisar el tema. Voy a verlo un segundito, eso. 39, porque ya que estamos, quiero estar seguro. Estamos hablando del periodo de información pública. Estamos hablando del artículo 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo. En ningún caso podrá ser inferior a 20 días. Es lo que se dice de la información pública, ¿vale? La información pública no puede ser inferior a 20 días. Aquí, si no me equivoco, lo que han hecho, que de hecho lo han conseguido conmigo, es confundirnos con el periodo de prueba, que te habla de entre 10 y 30 días, ¿vale? Por eso está mal. 12. Respecto a la revisión de disposiciones y actos nulos, si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud del interesado, transcurrido el plazo máximo sin dictarse resolución, se producirá invalidez del mismo, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo, se podrá entender la misma estimada por silencio administrativo. Es decir, si en el procedimiento se hubiese iniciado a solicitud del interesado sin que se dicte resolución, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo. Respuesta la B. Según lo previsto en el artículo 9 de la Ley 40, los órganos de las diferentes administraciones públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en A. Otros órganos de la misma administración jerárquicamente dependientes o los organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de aquellas. B. Otros órganos de la misma administración jerárquicamente dependientes o los organismos públicos vinculados o dependientes de aquellos. C. Otros órganos de la misma administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes o las entidades de derecho público vinculados o dependientes de aquellas. D. Otros órganos de la misma administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes o en los organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de aquellas. Las respuestas son todas muy similares, pero si la vemos al detalle, la correcta, las administraciones públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de aquellas. 14.
En el caso de la avocación de competencias, A. En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento si los hubiera, con anterioridad a la resolución final que se dicte. B. En la administración local no se permite la avocación de competencias. C. En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final en la que se dicte. D. Ninguna de las anteriores correctas. En este caso, esta es la completa, la que tiene más sentido, y es la C. En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento si los hubiera, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte. 15. Según dispuesto en el artículo 11 de la Ley 40, la encomienda de gestión A. No supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio. B. Supone cesión de la titularidad de la competencia, aunque no de los elementos sustantivos de su ejercicio. C. No supone cesión de la titularidad de la competencia, pero sí de los elementos sustantivos de su ejercicio. Bueno, aquí, si estamos hablando de la encomienda de gestión, la respuesta sería la A. No supone la cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio. La 16. Para la válida constitución de un órgano colegiado, a los efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y tomas de acuerdo, según lo que señala el artículo 17 de la Ley 40, se requiere la asistencia A. Presencial o a distancia del presidente y secretario en su caso, de quienes le suplan y de la mitad de al menos de sus miembros. B. Presencial del presidente y el secretario, o en su caso de quienes lo suplan, y de la mitad al menos de sus miembros. Aquí ya se han comido lo de distancia. C. Presencial o a distancia del presidente y el secretario, en su caso de quienes lo suplan, y de un tercio de al menos de sus miembros. D. Presencial del presidente y el secretario, o en su caso de quienes lo suplan, y la de todos los miembros del órgano colegiado. Bueno, en este caso, la Ley 40 te habla de la presencial o distancia del presidente y del secretario, o en su caso de quien lo suplan, y de la mitad de al menos de sus miembros. La respuesta, la A. 17. ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto de acuerdo con la Ley 40? Directamente, solamente te dicen eso. A. Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de dictar la resolución del procedimiento sancionador. B. Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la circunstancia concurrente del órgano competente, para resolver, podrá imponer la sanción en el grado superior. C. Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrá imponerse sanciones que en todo caso estarán delimitadas por ley. D. Las disposiciones sancionadoras en ningún caso tendrán efectos retroactivos. ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto? Pues el correcto es que el C. Únicamente por la comisión de infracciones administrativas, podrá imponerse sanciones que en todo caso estarán delimitadas por ley. 18. Según la Ley 40/2015 de 1 de octubre, para el pago de la indemnización en especie o mediante pagos periódicos, A. No está permitida. B. Se permite que la indemnización pueda sustituirse por compensación en especie cuando resulte más adecuada para lograr el interés público. C. Requiere siempre acuerdo con el interesado. Si hablamos de un pago de indemnización en especie o mediante pago periódico, requiere siempre acuerdo con el interesado. 19. ¿Cuál de estos fundamentos de actuación no se refleja en el texto refundido del empleado público? A. Igualdad, mérito. ¿Cuál no se refleja? ¿Vale? A. Igualdad, mérito y capacidad del acceso y la promoción profesional. Me suena. B. Bastante. B. Evaluación y responsabilidad de la gestión. También. C. Servicio a los ciudadanos y a los intereses generales. También. D. Estamos hablando del TREBE. Igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como no discriminación en todas sus facetas, aumentando la conciliación de la vida personal y familiar y laboral y la correspondiente en las tareas derivadas de la vida personal. Bueno, aquí han intentado meter
un rollo bastante extenso, que pueden caer muchos, pero realmente estos tres primeros están claramente fundamentados en las actuaciones del TREVET. La respuesta incorrecta es la D. Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto de acuerdo a el Real Decreto Legislativo del 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público. ¿Cuál enunciado es correcto? Bueno, A, son funcionarios de carrera, quienes en virtud de posición de carrera estén vinculados por la administración pública. Mira, chicos, dad la pausa si lo estáis viendo. Aquí yo ya me la he leído y sé que en este caso la respuesta correcta es la C. Transcurrido 3 años desde el nombramiento del personal funcionario interino, se producirá el fin de la relación de interinidad y la vacante solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el correspondiente proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal funcionario interino. 21. Según el Estatuto Básico del Empleado Público, el cupo de vacantes para personas con discapacidad en la oferta de empleo público será no inferior al 7%, no superior al 7%, al menos el 2%. Pues será no inferior al 7%. Voy a comprobar una cosa, porque me surgen dudas ahí. Bueno. La reserva del mínimo del 7%. Artículo 59. Segundo párrafo del punto 1. La reserva del mínimo del 7% se realizará de manera que al menos el 2% de las plazas ofertadas lo sean para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad. Vale, 7 por ciento de discapacidad y el 2 es para discapacidad intelectual. Los sistemas de provisión de puestos de trabajo son A, oposición, concurso de mérito. B, promoción interna vertical y horizontal. C, únicamente oposición y concurso, oposición. D, concurso y libre designación. La provisión de puestos de trabajo es concurso y libre designación. Provisión, concurso y libre designación. 23. La Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres establece que en su artículo 2 gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo. Artículo 2. A toda persona física, jurídica, a la mujer y a los hombres, a todas las personas, ninguna respuesta es correcta. Es a todas las personas, ¿vale? A todas las personas. Artículo 2 de la Ley 3/2007. A todas las personas. 24. El reconocimiento de los permisos de paternidad y maternidad de la Ley Orgánica 22 de marzo implica que, directamente nos vamos a ir aquí a la respuesta, el permiso y la prestación por maternidad se concederá en los términos previstos en la normativa laboral y de seguridad social.
Y la 25, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/2013 de 29 de diciembre de Transparencia de Acceso a Información Pública y Buen Gobierno, el derecho de acceso podrá ser limitado cuando suponga un perjuicio, las 4, inminente para la seguridad de las personas físicas, para los intereses sociales, para la gestión presupuestaria, para la función administrativa de vigilancia, inspección y control. Pues en este caso, aunque las otras suenan muy importantes, realmente la que se especifica es la D, cuando suponga un perjuicio para la función administrativa de vigilancia, inspección y control. Bueno, pues entonces hasta aquí lo dejamos. Esperamos que os haya servido.